Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Mutantes, un poema del escritor chileno Oscar Hahn. Volveré al planeta Tierra en unos 2 o 3 mil años más. La guerra será un vago recuerdo de la época cuando éramos bárbaros. Saludaré a los mutantes y les diré: he venido hasta aquí desde el 3er milenio. En aquel tiempo los hombres construían armas nucleares para arrasar ciudades y aniquilar a sus enemigos. Así ocurrió en la era de las tinieblas, cuando los hombres inventaron un ser a su imagen y semejanza y se dedicaron a matar en su nombre. Los mutantes me mirarán con asombro y entrarán de nuevo a la caverna para adorar la imagen de su Dios, que es un hongo atómico. El pasado 26 de septiembre se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, que es uno de los objetivos más antiguos de la ONU. Desde 1959 este tema se repite en sus conferencias y asambleas con pocos o nulos resultados. Así, la conmemoración de este día está dedicada a la promoción de la eliminación de las armas nucleares, entre otras cosas, a través del aumento de la conciencia y los conocimientos del público con respecto a la amenaza que representan para la humanidad y la necesidad de su eliminación total, a fin de movilizar esfuerzos internacionales para alcanzar el objetivo común de un mundo libre de armas nucleares. Algunos datos. Hoy en día hay más de 15.000 armas nucleares en el mundo, el 92% en 2 países, Rusia y Estados Unidos. Las demás en Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Más de la mitad de la población mundial aún vive en países que o bien tienen este tipo de armas o son miembros de alianzas nucleares. La existencia de este arsenal no tiene en cuenta que, como diversos acontecimientos han demostrado, las armas nucleares no garantizan la paz y la seguridad. Por el contrario, su desarrollo y posesión son una importante fuente de tensión internacional. Se requiere de la cooperación de todos para erradicar este fenómeno. Por ello, en este Días de Radio, queremos recordar un documento que tiene importancia por la manera como describió los peligros de las armas nucleares y la invitación que hizo al género humano. Se trata del documento conocido como Manifiesto Russell-Einstein, que fue firmado por el físico 2 días antes de su muerte y escrito por el filósofo Bertrand Russell. El ambiente de la Guerra Fría no era el más propicio para convencer a los científicos de la importancia del tema. Muchos rehusaron poner los intereses de la humanidad por encima de sus proyectos nacionales. Los científicos de la Unión Soviética y China se negaron a suscribir el documento. Russell logró reunir las firmas de solo 9 científicos. Ante la trágica situación que enfrenta la humanidad, creemos que los científicos deben reunirse en una conferencia para valorar los peligros crecientes que se desprenden del desarrollo de las armas de destrucción masiva y para discutir una resolución redactada en el espíritu del borrador que se adjunta a esta. No hablamos en esta ocasión como miembros de tal o cual nación, continente o credo, sino como seres humanos, miembros de la especie humana, cuya supervivencia ya está puesta en duda. El mundo se halla lleno de conflictos y por encima de todos está la titánica lucha entre el comunismo y el anticomunismo. Casi todas las personas políticamente conscientes están sensibilizadas con respecto a alguno de estos conflictos, pero es necesario que nos desprendamos de percepciones parciales para considerarnos miembros de una especie biológica que ha tenido una extraordinaria historia y cuya desaparición no es deseada por ninguno de nosotros. Hemos de aprender a pensar de una nueva forma. Tenemos que aprender a preguntarnos, no qué medidas hay que tomar para que el grupo que preferimos obtenga la victoria militar, porque este tipo de medidas ya no existen, sino qué medidas hay que tomar para prevenir la conflagración militar, cuyo resultado sería desastroso para cualquiera de las partes.
la opinión pública e incluso muchas personas con puestos de autoridad no saben aún lo que sería una guerra donde se usaran armas nucleares. Todavía se piensa en términos de destrucción de ciudades. Se entiende que las nuevas bombas son más potentes que las viejas y que mientras una bomba A pudo destruir Hiroshima, una bomba H podría destruir ciudades tan grandes como Londres, Nueva York o Moscú. No cabe duda de que una guerra en la que se usaran estas bombas de hidrógeno supondría la destrucción de estas grandes ciudades, pero esto sería uno de los desastres menores que deberíamos afrontar. Si todos los habitantes de Londres, Nueva York o Moscú fuesen exterminados, el mundo podría, en cuestión de algunos siglos, recuperarse del golpe. Pero sabemos, especialmente tras las pruebas nucleares en el archipiélago de Bikini, que las bombas atómicas pueden extender gradualmente la destrucción sobre un área muy superior a la inicialmente supuesta. Se sabe de fuentes muy fiables que es perfectamente posible fabricar una bomba que sea unas 2.500 veces más potente que la que destruyó Hiroshima. Tal bomba, si estallara sobre la superficie terrestre o debajo del agua, emitiría partículas radioactivas hacia las capas más altas del aire, que luego descenderían sobre el suelo en forma de lluvia o polvo mortal. Fue precisamente este polvo el que contagió a los pescadores japoneses y a la pesca capturada por ellos. Lo cierto es que nadie con certeza sabe hasta dónde podrían extenderse la difusión de estas mortíferas partículas radioactivas, pero las fuentes más rigurosas son unánimes al afirmar que es muy posible que una guerra a base de bombas H signifique la muerte universal, una muerte que solo sería súbita para una minoría y que para la mayoría restante representaría una lenta tortura de enfermedades y desintegración. Hemos comprobado que las personas que más saben son las más pesimistas. Este es, pues, el interrogante que planteamos, espantoso, terrible e ineludible. ¿Desaparecerá la raza humana o la humanidad renunciará a la guerra? Mucha gente no acepta tal alternativa porque le parece muy difícil que se consiga desterrar la guerra. La supresión de la guerra exigiría desagradables limitaciones de la soberanía nacional. La gente apenas puede imaginarse que ellos mismos individualmente y las personas a las que quieren están en inminente peligro de perecer angustiosamente. Ante nosotros está, si lo escogemos, un continuo progreso en términos de felicidad, conocimiento y sabiduría. ¿Escogeremos la muerte como alternativa solo porque somos incapaces de suprimir nuestras querellas? Hacemos como seres humanos un llamamiento a los seres humanos. Recuerda que eres humano y olvida el resto. Si los hombres obramos así, se abrirá ante nosotros el camino hacia un nuevo paraíso. En caso contrario, quedará con nosotros el peligro de la muerte universal. La resolución del Congreso dice así: ante el hecho de que en toda futura guerra mundial se emplearán con certeza las armas nucleares y de que tales armas amenazan la existencia misma de la humanidad, hacemos un llamamiento a los gobiernos de todo el mundo para que entiendan y lo reconozcan públicamente que sus propósitos ya no pueden lograrse mediante una guerra mundial y, consecuentemente, para que resuelvan por medios pacíficos cualquier contencioso que exista entre ellos. La música también se ha ocupado de este problema. Esta selección musical que traemos para ustedes nos relata diversas manifestaciones de ese apocalipsis posible a partir de las armas nucleares. Sara Echeverry nos presenta algunas canciones que relatan sensaciones, hacen denuncias, describen secuencias o advierten de las consecuencias de un desastre nuclear. Vamos a la playa de Rijeira. La bomba estalló, las radiaciones tuestan y matizan de azul. El viento radioactivo despeina los cabellos. No más peces hediondos, sino agua fluorescente. Vamos a la playa. Oh, oh, oh. El tema se convirtió en un éxito en toda Europa en 1983, en pleno repunte de la Guerra Fría, y desde entonces, cada vez que la oímos, despierta nuestro deseo de ir tanto a la playa como de vivir en un mundo postnuclear. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh.
radiaciones tostan y matizan de azul. Vamos a la playa. Hammer to Fall de Queen. Las alusiones al hongo nuclear y a la lluvia radiactiva son explícitas y la caída de los martillos puede interpretarse que evoca a los misiles balísticos. La canción nos deja claro que la muerte está ahí acechando y películas de aquellos años como El día después, Cuando el viento sopla, Terminator o la saga Mad Max también miraban al futuro con incertidumbre, mostrando al espectador que lo único peor que morir durante el holocausto nuclear era sobrevivir a él. Ataque preventivo de la URSS de Polanski y el Ardor. La carrera armamentística entre Estados Unidos y la Unión Soviética era lo que se conoce como una trampa jovesiana. Uno se arma solo para protegerse del rival, pero este pasa a sentirse amenazado y quizás se plantee lanzar un ataque preventivo para no ser atacado. Entonces uno, temiéndose ese ataque preventivo, siente la tentación de lanzar otro adelantándose. La cosa tiene muchas papeletas para acabar mal y da de qué pensar. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la U? ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la U? ¿Qué harías tú? Atomic Nightmare de The Talbot Brothers. Cantar a la aniquilación de la humanidad tocando las maracas puede ser descrito con la palabra genialidad. Esta banda de calipso originaria de las Islas Bermudas tuvo su apogeo en los años 50, así que era inevitable que se hiciera eco de las obsesiones de la época. La letra es muy inspirada, con versos como hablando de submarinos atómicos y misiles guiados. Si ellos pueden hacerlo a miles de revoluciones por minuto, entonces yo también. Aunque probablemente nada supera eso de no sé a dónde voy a ir, pero voy a ir corriendo. Pensándolo bien, es algo que nos pasa a todos. Run like a son of a gun. I don't know where I'm going to go, but I'm really going to run. Oh, run like a son of a gun. I don't know where I'm going to go, but I'm really going to run. They say stand still like a soldier until the threat is gone. And if they drop the atomic bomb, it's gonna fall down in the pond. But me, I'm gonna be moving, make room I wanna pass. I'm gonna show that old spaceship an awful lot of class. I'm gonna run. Nuclear sí, de Aviador Dro. Yo quiero bañarme en mares de radio con nubes de estroncio, cobalto y plutonio. Yo quiero tener envolturas de plomo y niños deformes montando en las motos. Estos son algunos de los versos de la canción de Aviador Dro, que en 1982 vamos todo un paraíso para que una canción que no defiende precisamente el uso de ese tipo de energía como lo suele hacer. Con nubes de estroncio, cobalto y plutonio. Yo quiero tener envolturas de plomo y niños deformes montando en las motos. Desiertas ruinas con bellas piscinas. Mujeres resecas con voz de vampiras. Mutantes hambrientos buscando en las calles. Cadáveres frescos que calmen su hambre. Nuclear, sí, por supuesto. You can see it and you can smell it either. Con una creciente crisis nuclear y los problemas asociados,
tales como los miedos a la radiación, nuevas políticas de energía en el horizonte y un incierto futuro para los reactores que aún están operando. Algunos éxitos musicales japoneses hablan de esto. Por ejemplo, You Can See It and You Can Smell It, either por Rankin and Dub Inoue Band. La canción explica los peligros de la energía nuclear y fue producida por Rankin Taxi, considerado uno de los precursores del hip hop en Japón, y la banda Dub Ainu, cuyos músicos pertenecerán a la minoría Ainu. La chica de Chernóbil. La banda colombiana Hora Local canta a las víctimas de la tragedia nuclear ocurrida en abril de 1986. Ya viene la silver nube de Chernóbil hacia aquí. Siente el calor que sube desde que has hecho allí. La chica de Chernóbil huye de su hogar. Radioactiva el automóvil, ya no puede procrear. El escritor keniata Ngugi wa Thiong'o nos habla de las armas nucleares en África, de su ausencia, y lo que ella le ofrece a este continente para hablar claro y fuerte al respecto. Juan Carlos Vázquez nos deja un fragmento de este pensamiento. En su ensayo titulado El Club de los Hombres Armados, las armas de destrucción masiva y el intelectual, Ngugi wa Thiong'o, escritor keniano, nos cuenta lo siguiente. Nací bajo la sombra de la bomba atómica. Recuerdo una cita procedente de una danza coral creada por algunos jóvenes kenianos en la segunda mitad de los años 40. El solista habla de su vuelta de Japón, donde acaba de lanzar bombas. Se aludía claramente a las bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima, pero no sé si los bailarines estaban identificándose con esta acción o simplemente dando testimonio de un momento decisivo en la historia de la humanidad. Fui consciente del horror de lo que aquellos jóvenes cantaban cuando muchos años después, en 1974, en un congreso celebrado en Tokio sobre la democratización y la reunificación de Corea, visité Hiroshima y vi con mis propios ojos la escena de la devastación. Las imágenes y las historias de los devastadores efectos de la radiación sobre generaciones que habían nacido muchos años después de Hiroshima me hicieron recordar las palabras del director científico del proyecto Manhattan, J. Robert Oppenheimer, que supervisó el nacimiento del arma de destrucción masiva más letal. Al presenciar el ensayo de la explosión nuclear Trinidad, llevada a cabo en un campo de pruebas de Alamogordo, en un desierto muy apropiadamente llamado Jornada del Muerto, en Nuevo México, el 16 de julio de 1945, Oppenheimer tomó prestada una frase del Bhagavad Gita para describir el resultado de lo que su equipo de científicos había creado. Me he convertido en la muerte, la destructora de mundos. En menos de un mes, los ángeles humanos de esta muerte cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki con los efectos devastadores que yo pude comprobar 30 años después del bombardeo. Oppenheimer había dicho, sabíamos que el mundo nunca volvería a ser igual. ¿Cuánta razón tenía? Nunca había existido en la historia de la humanidad una invención obra del ser humano que fuera capaz, con solo apretar un botón, de destruir por completo la vida sobre la Tierra. Mucho más que el nacimiento de los grandes líderes religiosos, el de la bomba atómica señala la ruptura más radical en la continuidad de la historia humana. Hay un mundo anterior a la bomba y otro posterior a ella. La posmodernidad empieza con la bomba y esperemos que no termine con ella. Sí, únicamente nos queda la esperanza,
Un puñado de naciones tienen ahora la capacidad de bombardear el mundo una y otra vez. Forman un club nuclear. A pesar de la finalización de la Guerra Fría, el mundo todavía vive bajo la sombra de una muerte súbita. Cabría pensar que el planeta entero estaría movilizándose para evitar que esta sombra de muerte destruya toda la vida humana. Pero parece que el interés del mundo se ha desviado hacia las naciones que no tienen armas nucleares, como si la intención de poseer armas nucleares fuera más peligrosa que su posición de facto. Las naciones que todavía son dueñas de la muerte quieren convencer al mundo de que la auténtica amenaza a la vida proviene de los que quieren unirse a su club nuclear. También la literatura ha tomado como temas la guerra o los desastres nucleares. En este segmento del programa ofrecemos a ustedes una reseña de Altazor Escritura Creativa, canal de YouTube de Voces de Chernóbil. Un libro recomendado de esta semana es Voces de Chernóbil, de la periodista y escritora bielorrusa Svetlana Alexievich, ganadora del Premio Nobel de Literatura en el año 2015. Un accidente en la central nuclear de Chernóbil, en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Es el año 1986. El gobierno guarda silencio. Voluntarios y miembros del ejército llegan al lugar del accidente para controlar la emergencia y una nube radioactiva de muerte los abraza. Alexievich nos ofrece un libro conmovedor sobre el fracaso de los ideales soviéticos, sobre el dolor y sobre la muerte. Este libro es una reflexión profunda sobre la concepción del tiempo y la vida humana, sobre el futuro fallido y la caída de todas las ilusiones soviéticas. Es también una crónica del desarraigo y del abandono. Las voces de Chernóbil claman también por los animales, abandonados a su suerte por el ser humano, en un acto de traición hacia la vida, hacia la naturaleza. Los perros y los gatos, huérfanos de una voz humana que los nombre, inocentes ante la tragedia nuclear, son ejecutados por los soldados. Las voces de Chernóbil también son niños sin esperanza, temerosos del uniforme blanco de las enfermeras y de los médicos, pues ese color supone la muerte. Las voces de Chernóbil son mujeres que mendigan buenas noticias sobre sus maridos enfermos por la exposición a la radioactividad. Mujeres que se sienten culpables por desear un hijo, por amar. Las voces de Chernóbil son hombres de ciencia silenciados por el gobierno. Son ancianos que continúan labrando la tierra contaminada, aferrados a su relato vital. Las voces de Chernóbil son ciudadanos discriminados y segregados, condenados por una tierra que amaron y que ahora está muerta. Son los héroes de la patria que enterraron la central nuclear en el sarcófago de hormigón a costa de sus vidas. Les recomiendo mucho este libro y a esta autora, poseedora de una voz portentosa y comprometida con aquellos que no tienen voz. Natalia Duque nos presenta un fragmento de esta obra, un crudo y descarnado relato de lo que ocurrió en la vida de miles de personas después del desastre de la central nuclear en 1986. A propósito de nuestra temática del día de hoy, queremos recomendarles el libro Voces de Chernóbil, escrito por la Premio Nobel de Literatura del año 2015, Svetlana Alexievich. Svetlana es una prestigiosa periodista y escritora bielorrusa, nacida en 1948, cuya obra ofrece un retrato profundamente crítico de la antigua Unión Soviética y de las secuelas que ha dejado en sus habitantes.
Su espíritu crítico, su profundo compromiso con los que sufren y su fructífera carrera literaria han sido reconocidos con innumerables galardones, entre los que cabe destacar, por supuesto, el Premio Nobel. Compartimos con ustedes un fragmento de la nota histórica que abre esta publicación. Belarus. Para el mundo somos una terra incógnita, tierra ignorada, aún por descubrir. Rusia blanca. Así suena más o menos el nombre de nuestro país en inglés. Todos conocen Chernobyl, pero en lo que atañe a Ucrania y Rusia, a los bielorrusos aún nos queda contar nuestra historia. Narodnaya Gazeta, 27 de abril de 1996. El 26 de abril de 1986, a la 1 hora, 23 minutos, 58 segundos, una serie de explosiones destruyeron el reactor y el edificio del cuarto bloque energético de la central eléctrica atómica CEA de Chernobyl, situada cerca de la frontera bielorrusa. La catástrofe de Chernobyl se convirtió en el desastre tecnológico más grave del siglo XX. Para la pequeña Belarus, con una población de 10.000 millones de habitantes, representó un cataclismo nacional. Si bien los bielorrusos no tienen ni una sola central atómica en su territorio, Belarus seguía siendo un país agrícola, con una población eminentemente rural. Durante los años de la Gran Guerra Patria, los nazis alemanes destruyeron en tierras bielorrusas 619 aldeas con sus pobladores. Después de Chernobyl, el país perdió 485 aldeas y pueblos. 70 de ellos están enterrados bajo tierra para siempre. Durante la guerra murió 1 de cada 4 bielorrusos. Hoy, 1 de cada 5 vive en un territorio contaminado. Se trata de 2.100.000 personas, de las que 700.000 son niños. Entre las causas del descenso demográfico, la radiación ocupa el primer lugar. En las regiones de Gomel y Mogilev, las más afectadas por el accidente de Chernobyl, la mortalidad ha superado a la natalidad en un 20%. Como consecuencia de la catástrofe, se han arrojado a la atmósfera 50 por 10 a la 6 radionúcleos de curio. De ellos, el 70% ha caído sobre Belarus. El 23% de su territorio está contaminado con radionúclidos de una densidad superior a 1 por kilómetro cuadrado de cesio 137. A modo de comparación, en Ucrania se ha contaminado el 4.8% del territorio, en Rusia el 0.5%. La superficie de las tierras cultivables que tienen una concentración radioactiva de 1 o más por kilómetro cuadrado representa 1.8 millones de hectáreas de estroncio 90, con una concentración de 0.3 curio por kilómetro cuadrado o más. Cerca de medio millón de hectáreas se han eliminado del uso agrícola, 264.000 hectáreas. Belarus es tierra de bosques, pero el 26% de ellos y más de la mitad de sus prados situados en los cauces de los ríos Pripyat, Dnepr y Sos se encuentran en las zonas de contaminación radioactiva. Debido a la constante acción de pequeñas dosis de radiación, cada año crece el número de enfermos de cáncer, así como de personas con deficiencias mentales, disfunciones neuropsicológicas y mutaciones genéticas. Chernobyl, Belaruskaya Enciclopedia, 1996. Días de radio. 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 Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación de Ibercer de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.